Estás viendo Historias Contadas. Escribe aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Era una tarde fría de invierno cuando Clara, de 28 años, llegó por primera vez a aquella inmensa mansión. La lluvia caía sin tregua y se deslizaba por su rostro, mezclándose con las lágrimas que intentaba esconder. Llevaba en brazos a la pequeña Sofía, su hija de apenas 3 años, que temblaba de frío en silencio. La ropa de ambas estaba mojada y gastada, con remiendos que delataban lo dura que había sido la vida. Clara no tenía a dónde ir, y sin fuerzas para seguir caminando, decidió golpear aquella puerta imponente, sin saber lo que la esperaba del otro lado. Cuando la puerta se abrió, se encontró con un hombre de traje impecable, mirada austera y expresión de quien estaba acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Era Augusto, un millonario conocido en la ciudad por su frialdad y poder en los negocios. Clara respiró hondo, apretó a su hija con más fuerza y con la voz entrecortada pidió: «Señor, ¿puedo limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija?». Él guardó silencio unos segundos, estudiando su rostro, como si algo en aquella mirada hubiera despertado recuerdos que hacía mucho intentaba olvidar. Clara no le contó al hombre todo lo que había vivido hasta llegar allí, pero dentro de ella resonaban los recuerdos de los últimos años. Había perdido a su madre muy joven, cuando aún era adolescente, y desde entonces se acostumbró a vivir sin apoyo. Se casó joven, creyendo que por fin tendría una verdadera familia, pero lo que encontró fue lo contrario: un marido abusivo, controlador y violento, que convirtió su vida en un tormento diario. Cada grito, cada puerta cerrada de golpe, cada noche de miedo quedó grabada en su memoria como cicatrices invisibles. Aquella mañana, antes de aparecer en la mansión, Clara había llegado a su límite. El padre de Sofía, en otro acceso de furia, intentó agredirla delante de la niña. El miedo de que la violencia se volviera contra su hija le dio el valor que le faltaba. Tomó algunas ropas en una bolsa y salió, corriendo sin mirar atrás. Caminó durante horas pidiendo ayuda en vano hasta que la lluvia comenzó a caer con fuerza. Fue en ese estado, empapada, cansada y con el corazón hecho pedazos, que se encontró frente a la reja de aquella casa enorme, donde la esperanza parecía tan distante como inalcanzable. Clara recordaba bien cómo había comenzado todo. Al inicio del matrimonio, creyó que había encontrado seguridad. Su esposo prometía amor eterno, decía que cuidaría de ella y de la hija que soñaban tener. Pero las promesas pronto se transformaron en reproches, en desconfianza y luego en agresiones. Primero fueron palabras duras, después empujones y finalmente amenazas que la hacían temblar solo de imaginar lo que podría ocurrir. Aún así, permanecía, creyendo que algún día él cambiaría, que tal vez lograría reencontrar a aquel hombre del que se había enamorado. Con la llegada de Sofía, el peso se volvió aún mayor. Clara soportaba en silencio para proteger a su hija, pero cada mirada inocente de la niña parecía pedir auxilio. Cuando veía los ojitos asustados de ella durante una discusión, su corazón se rompía en 1000 pedazos. Aquella última mañana, al sentir de nuevo la mano de él levantada contra ella, Clara tuvo la certeza: si no huía, algo peor sucedería. No pensó en dinero, ni en a dónde ir, ni en el frío de la noche. Solo tomó a su hija en brazos y corrió, guiada por el instinto de sobrevivir. Mientras caminaba por las calles aquella noche lluviosa, Clara recordaba a su madre, fallecida cuando ella tenía apenas 15 años. Fue su primera gran pérdida y desde entonces aprendió a arreglárselas sola, aceptando trabajos temporales y cuidando de sí misma como podía. Extrañaba los consejos maternos, aquel abrazo que siempre parecía calmarlo todo.
Si su madre hubiera estado viva, tal vez no habría tomado decisiones tan precipitadas. Quizás no se habría casado tan joven, aferrada a la promesa de un amor que, en la práctica, se convirtió en prisión. Ahora, allí, de pie frente a la puerta de una mansión que parecía de otro mundo, Clara se sentía la persona más fuera de lugar sobre la tierra. El portón inmenso, el jardín bien cuidado, el brillo de la luz que escapaba por las ventanas. Todo contrastaba con la dura realidad que ella llevaba en la piel y en la ropa mojada. Sofía, exhausta, apoyó la cabeza en el hombro de su madre sin entender por qué estaban allí. Y Clara, apretando a su hija contra sí, repetía mentalmente: por ella, haré cualquier cosa. Por ella. Esa fuerza silenciosa era lo que la mantenía en pie, incluso cuando sus piernas temblaban. Augusto, el dueño de la casa, observaba a la joven frente a él con una mezcla de desconfianza e incomodidad. No era común que alguien apareciera así, en plena noche, pidiendo ayuda. Sin embargo, había algo en ella que lo desestabilizaba de una forma extraña, como si ya hubiera visto esos rasgos en algún lugar lejano de su memoria. No quiso demostrarlo, endureció el rostro y preguntó con frialdad: ¿no tienes familia? ¿No tienes a dónde ir? Clara tragó saliva con dificultad. La palabra familia le dolía más que cualquier golpe que hubiera recibido. Sin valor para revelar toda la verdad, respondió solamente que había perdido a su madre muy joven y que no podía regresar a la casa de donde había salido esa misma mañana. No habló del marido violento, ni de las marcas que llevaba en el alma. Se limitó a pedir una oportunidad, cualquier trabajo, aunque fuera solo para conseguir una comida. Augusto, tras unos segundos de silencio, dio un paso atrás y abrió la puerta. «Entra, pero solo por esta noche». Su voz sonó firme, casi fría, pero para Clara fue como escuchar una promesa de alivio momentáneo en medio de la tormenta. Apenas entró, Clara se quedó paralizada por unos segundos. El suelo de mármol reflejaba la luz dorada de las lámparas y cada detalle de la sala parecía pertenecer a un mundo inaccesible. Alfombras mullidas, cuadros con marcos dorados, muebles pulidos que olían a madera fina. Se sentía una intrusa en aquel lugar, como si en cualquier momento la descubrieran y la expulsaran. Sofía, aún en brazos de su madre, miraba todo con curiosidad, sus ojitos brillando ante tanta novedad. Clara, sin embargo, solo podía pensar en cómo mantener a su hija abrigada y a salvo. Augusto llamó a una de las empleadas y ordenó, sin siquiera mirar a Clara, que consiguiera ropa seca y un plato de comida para la niña. El tono era de alguien acostumbrado a mandar, pero la orden sonó como un regalo inesperado para Clara. Agradeció en voz baja, casi sin aliento, y siguió a la trabajadora hasta un pequeño cuarto de huéspedes. Cuando cerró la puerta tras de sí, sintió que las piernas le flaqueaban. Colocó a Sofía sobre la cama mullida, la cubrió con una manta limpia y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar en silencio mientras acariciaba el cabello de su hija dormida. Mientras Clara se refugiaba en la habitación de huéspedes, Augusto permaneció en la sala, caminando de un lado a otro en silencio. No entendía por qué aquella mujer lo había conmovido tanto. Había ayudado a otras personas a lo largo de su vida, pero había algo en ella que era distinto. La forma en que miraba, la firmeza con la que sostenía a su hija, incluso el tono de su voz, todo parecía llevar una extraña familiaridad. Trató de apartar esos pensamientos, convenciéndose de que era solo el cansancio de un día lleno de reuniones y decisiones pesadas. Aún así, la imagen de ella no se borraba de su mente. Esa noche, Augusto apenas pudo dormir. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas traía recuerdos que prefería olvidar. Decisiones tomadas en el pasado, errores que había escondido de todos, momentos en que puso el orgullo por encima de cualquier afecto.
Por algún motivo inexplicable, el rostro de aquella joven parecía conectar con esas memorias enterradas. Se dio vuelta varias veces en la cama, intentando apartar la incómoda sensación de que el destino le estaba presentando algo para lo que no estaba preparado. A la mañana siguiente, Clara despertó asustada, como si el silencio de la habitación resultara demasiado extraño para alguien acostumbrada a los gritos y portazos. Por un instante, no supo dónde estaba. Le tomó algunos segundos recordar la noche anterior y darse cuenta de que estaba acostada en sábanas limpias, con Sofía aún dormida a su lado. La niña parecía tranquila. Respiraba profundamente, abrazada a la almohada como si por fin hubiera encontrado un puerto seguro. Ver a su hija así le dio a Clara un alivio momentáneo, pero también una angustia. ¿Y si todo aquello terminaba en pocas horas? Se levantó despacio, se lavó el rostro en el lavabo del baño y se miró al espejo. El reflejo mostraba a una joven con profundas ojeras, marcas de cansancio y un semblante de alguien que había vivido años en pocos meses. Por dentro, el corazón le latía acelerado con la incertidumbre. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, que el hombre que la había acogido podía en cualquier momento echarla. Aún así, había algo en la mansión que la hacía sentir que no estaba tan fuera de lugar como pensaba. Una extraña sensación de familiaridad, como si aquel sitio ya hubiera formado parte de su vida de una manera que no comprendía. Clara salió de la habitación con pasos vacilantes, cargando a Sofía en brazos, aún adormilada. Las paredes altas de la mansión exhibían cuadros de familia, fotos antiguas y muebles que rebosaban lujo. Cada detalle hacía que Clara se sintiera más pequeña, como si llevara colgado un letrero invisible de alguien que no pertenecía a aquel lugar. La empleada la condujo hasta el comedor, donde una mesa inmensa estaba servida con frutas, panes, jugos y más comida de la que ella y su hija estaban acostumbradas a ver en un mes entero. Clara respiró hondo, temerosa de que un solo gesto en falso la hiciera perder todo. Augusto ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, leyendo el periódico como quien no quiere dar importancia a la presencia de las dos. Al levantar la vista, observó a Clara acomodando a Sofía en una silla alta. Notó la delicadeza con la que partía el pan para su hija y el cuidado en servir primero a la niña antes de servirse a sí misma. El silencio dominaba el ambiente hasta que él rompió la barrera con una pregunta seca. «¿Y bien? ¿Qué piensas hacer ahora?» Clara sintió la garganta cerrarse. No tenía respuesta. Todo lo que podía pensar era en sobrevivir al día, asegurarse de que su hija tuviera comida y un techo, aunque fuera solo por una noche más. Clara respiró hondo antes de responder. No quería parecer débil, pero tampoco tenía mentiras preparadas. Solo quiero un lugar seguro para mi hija. Cualquier trabajo que me permita cuidarla es suficiente. La voz salió baja, casi como un susurro, pero cargada de verdad. Augusto mantuvo la mirada fija en ella por unos segundos, como si intentara descifrar cada palabra. Estaba acostumbrado a escuchar excusas, historias, inventadas para sacarle dinero, pero había algo en la sinceridad de aquella joven que lo desarmaba. Para cambiar el rumbo de la conversación, Augusto preguntó por el padre de la niña. El rostro de Clara se cerró de inmediato y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Él ya no está en nuestras vidas y no quiero que lo esté. La respuesta breve fue suficiente para mostrar que había dolor allí, un dolor que no estaba lista para abrir. Augusto no insistió, pero dentro de sí sintió una punzada extraña, una mezcla de curiosidad e incomodidad, como si aquella historia tuviera más capas de las que ella dejaba ver. Después del desayuno, Clara caminó por los pasillos de la mansión de la mano de Sofía. La niña, encantada, señalaba las lámparas, las estatuas y los vitrales de colores. Clara, en cambio,
Observaba en silencio, invadida por una sensación extraña. Había algo en aquella casa que le resultaba familiar, aunque no supiera explicar por qué. Sus ojos se detuvieron en un cuadro antiguo colgado en la pared, una pintura de una joven sonriente, de largos cabellos oscuros y mirada dulce. Por un instante, sintió que el corazón se aceleraba. Aquella mujer se parecía demasiado a su madre cuando era joven. Clara se quedó inmóvil frente al cuadro, intentando entender si su mente le estaba jugando una mala pasada o si realmente existía una conexión. Recordó una vieja caja de recuerdos que su madre guardaba, donde había fotos antiguas de personas que Clara nunca conoció. Entre ellas, una imagen muy parecida a ese mismo rostro pintado en el lienzo. Un escalofrío le recorrió la piel. No quería creer que hubiera algún lazo entre su vida sencilla y aquel universo de riqueza y lujo, pero, al mismo tiempo, la intuición le decía que no estaba allí por casualidad. Clara se apartó del cuadro rápidamente, intentando alejar los pensamientos que insistían en volver, pero el parecido era innegable. Mientras avanzaba por los pasillos, notó otros detalles que la inquietaron. Un jarrón de porcelana que le recordaba a un objeto que su madre guardaba, un reloj de péndulo idéntico al que aparecía en una vieja fotografía. Todo parecía formar pequeñas piezas de un rompecabezas que ella nunca supo que existía. Apretó con más fuerza la mano de Sofía, como si su hija fuera el punto de realidad frente a tantos recuerdos confusos. Esa noche, sola en la habitación de huéspedes, Clara no pudo dormir. Mientras Sofía descansaba tranquila, ella permaneció sentada al borde de la cama, mirando la oscuridad. Pensaba en su madre, en las historias nunca contadas, en los silencios que siempre parecieron esconder algo importante. ¿Será que me ocultó más de lo que imaginaba?, murmuró para sí misma. El corazón le latía acelerado, dividido entre la necesidad de descubrir la verdad y el miedo a abrir heridas que quizás nunca cicatrizarían. A la mañana siguiente, Clara encontró a Augusto en el jardín de la mansión. Él estaba de pie, tomando café y observando las flores con aire distante. Cuando notó su presencia, hizo un gesto para que se acercara. Clara sintió que el corazón se le aceleraba, pero caminó despacio hasta quedar frente a él. Augusto rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Cuál era el nombre de tu madre? La voz sonó firme, pero había en ella una curiosidad casi incómoda. Clara tardó en responder, como si estuviera revelando un secreto íntimo. Elena, mi madre se llamaba Elena. Al escuchar el nombre, Augusto endureció el semblante. Miró hacia el suelo y luego desvió la vista como quien intenta esconder un recuerdo antiguo. No comentó nada, solo asintió en silencio. Clara notó la reacción, pero no tuvo el valor de preguntar. Dentro de ella, un nudo se formó en el estómago. Cada vez que mencionaba a su madre, algo parecía agitarse dentro de aquella casa. Una sensación incómoda de que existían historias no contadas, recuerdos guardados bajo llave y que de algún modo estaban a punto de salir a la luz. Clara regresó a la habitación con una extraña pesadez en el pecho. La pregunta de Augusto sobre su madre no parecía casual. Había algo en sus ojos, un brillo contenido, como si aquel nombre hubiera despertado recuerdos que él no quería mostrar. Mientras ayudaba a Sofía a jugar en la alfombra, su mente giraba en círculos. ¿Por qué ese hombre, tan distante y poderoso, se veía tan afectado con la simple mención de Elena? El silencio que él impuso después de la respuesta solo aumentaba sus dudas. Al mismo tiempo, Clara no sabía cómo sentirse. Estaba agradecida por la comida, por el techo y por la cama cómoda, pero también se sentía vulnerable, como si hubiera puesto su vida en manos de un extraño. El miedo a ser rechazada en cualquier momento la consumía, pero había también otra inquietud, la sensación de que aquella mansión guardaba fragmentos de una historia que de algún modo también era suya.
Y eso la asustaba aún más, porque no sabía si estaba lista para enfrentar lo que podría descubrir. Esa noche, cuando la mansión ya estaba en silencio, Augusto permaneció en su despacho. Sentado frente al escritorio de madera oscura, giraba lentamente una pluma entre los dedos mientras miraba a la nada. El nombre Helena martillaba en su mente. Era imposible no recordar a la joven con la que había vivido un romance en el pasado, antes de levantar su imperio y decidir que los sentimientos no tenían cabida en su vida. Tomó el teléfono, dudó unos segundos y luego hizo una llamada corta a uno de sus empleados de confianza. Quería que investigaran discretamente quién era Clara, de dónde venía y qué había detrás de su historia. Mientras esperaba respuestas, Augusto abrió un cajón cerrado con llave y sacó un portarretratos antiguo. La foto mostraba a Helena joven, sonriente, en un día de verano que nunca había olvidado. Pasó el dedo sobre el vidrio en silencio, como si pudiera tocar otra vez aquel tiempo perdido. El corazón se le aceleró al notar las semejanzas entre Clara y la mujer de la foto. Los ojos, la forma del rostro, incluso la manera de sostener a la niña en brazos. La sospecha empezó a crecer dentro de él, pero todavía no quería admitirlo. Necesitaba pruebas, necesitaba estar seguro antes de enfrentar la verdad que tanto temía. En los días siguientes, Augusto observaba a Clara a la distancia, sin dejar ver su verdadero interés. Notaba cómo se dedicaba a cada detalle, cuidando de su hija con ternura y agradeciendo incluso por las cosas más pequeñas. Cada gesto simple de ella parecía cargar una dignidad que lo incomodaba, como si fuera un espejo que reflejaba las decisiones que él mismo no tuvo el valor de tomar en el pasado. A veces, cuando Clara sonreía a Sofía, era como si viera a Helena de nuevo frente a él. Esa semejanza lo atormentaba, pero evitaba demostrarlo. Por las noches, solo en su habitación, Augusto recordaba conversaciones antiguas, el momento en que decidió alejarse de Helena para seguir sus negocios y el vacío que intentó llenar, y con poder y fortuna. La presencia de Clara reavivaba memorias que creyó haber enterrado para siempre. No tenía el valor de confrontarla, pero cada día que pasaba sentía que estaba más cerca de una revelación inevitable. El suspense lo consumía, y el orgullo que siempre lo había guiado empezaba a desmoronarse ante la posibilidad de que el pasado regresara a cobrarle la cuenta. 2 días después, mientras Clara ayudaba en la cocina, Augusto recibió una llamada en su despacho. La voz del otro lado de la línea era firme. «Señor, conseguimos algunas informaciones. Clara se llama Clara Helena. Nació hace 28 años. Su madre era Helena Duarte». Augusto sintió que el cuerpo se le helaba al escuchar aquel apellido. La mano le tembló al sostener el teléfono, pero mantuvo la compostura pidiendo que le enviaran los documentos que confirmaban aquello. Colgó en silencio, respirando hondo, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Minutos después, una carpeta digital llegó a Sinoda, su correo con copias de registros. Augusto abrió cada documento con manos temblorosas. Allí estaba el acta de nacimiento que confirmaba el nombre de la madre, Helena. Las fechas coincidían exactamente con el periodo en que se había alejado de ella. Ya no había duda, Clara era hija de la mujer que él había amado y abandonado años atrás. El peso de la revelación cayó sobre él como una avalancha. Sintió el corazón acelerarse, no solo por descubrir a la hija perdida, sino también por la nieta que cargaba en brazos la vida que él había elegido ignorar. Aquella noche, Augusto permaneció sentado en su sillón favorito, con los documentos aún sobre la mesa. El nombre de Helena en los papeles parecía gritarle, trayendo de vuelta recuerdos que intentó enterrar durante décadas. No podía dejar de pensar en cómo habría sido su vida si hubiera tomado otra decisión en el pasado. El corazón le latía con culpa, pero el orgullo y el miedo lo paralizaban.
¿Cómo podía ahora mirar a los ojos a Clara y admitir que era el hombre al que ella nunca conoció como padre? Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio sofocante. Clara notaba que algo extraño pasaba en el comportamiento de él. Estaba más callado, la observaba de lejos, como si quisiera decir algo, pero se contuviera cada vez. Augusto, por dentro, libraba una guerra. Sentía la urgencia de confesar la verdad, de reparar los errores, pero la voz de su orgullo le susurraba que era demasiado tarde, que revelar aquello destruiría no solo la imagen que había construido, sino también la frágil confianza que empezaba a nacer entre ellos. Cada vez que veía a Sofía corriendo por la sala, sentía el peso de ser abuelo sin poder presentarse como tal. Esa tarde, Clara encontró a Augusto en el despacho, sentado frente a la ventana con la mirada perdida. Había algo pesado en su expresión, como si cargara un peso imposible de ocultar. Ella dudó en la puerta, pero él la llamó con voz baja. «Entra, por favor». Cuando Clara se acercó, notó los papeles sobre la mesa, documentos que llevaban su propio nombre. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué es esto?», preguntó con desconfianza, apretando la mano de su hija que jugaba en el suelo. Augusto respiró hondo, con los ojos humedecidos por primera vez en años. «Clara, sé quién eres». La frase quedó suspendida en el aire como un trueno. Ella frunció el ceño, sin comprender. Él continuó, con la voz entrecortada. «Tu madre, Elena, yo la conocí, la amé y la abandoné cuando más me... Yo soy tu padre». El silencio que siguió fue abrumador. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si todas las piezas sueltas de su vida se hubieran encajado de golpe, pero de una manera tan dolorosa que apenas podía respirar. Clara retrocedió un paso, como si necesitara distancia para asimilar lo que acababa de escuchar. El corazón le latía con fuerza y una mezcla de rabia e incredulidad se reflejó en su rostro. ¿Tú sabías de mi madre? ¿Y nunca me buscaste?» Su voz temblaba, pero salió firme. Los recuerdos de una infancia difícil, de noches frías sin tener a quién recurrir, regresaron como puñaladas. Todo lo que podría haber sido diferente si él hubiera estado presente, la ahogaba en ese momento. Miró a Sofía y sintió un nudo en la garganta. Su hija estaba frente a su abuelo, pero ella solo podía ver el abandono que también marcaba su propia historia. Augusto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hija. «Fui un cobarde. Pensé más en mí, en mi carrera, en mi orgullo, y he pagado el precio todos estos años. Pero al verte aquí, con tu hija, con mi nieta, entendí que ya no puedo seguir huyendo». Las palabras salieron rotas, llenas de arrepentimiento. Clara sintió una oleada de sentimientos contradictorios. Quería gritar, quería llorar, quería creer que aún existía una oportunidad de reconstruir algo, pero el peso de todo el dolor le impedía dar una respuesta inmediata. Clara dio algunos pasos por la sala, intentando organizar los pensamientos que venían como una avalancha. «Hablas de arrepentimiento ahora, pero ¿dónde estabas cuando yo necesitaba un padre? Cuando lloraba sola, cuando veía a mi madre matándose de trabajar para criarme. ¿Dónde estabas cuando ella murió y yo tuve que aprender a sobrevivir sin nadie?» Cada palabra salía con más fuerza, como si años de silencio estuvieran finalmente explotando. Sofía, sin comprender, observaba a su madre con los ojos muy abiertos, sintiendo la tensión. Llenaba el aire. Augusto intentó acercarse, pero Clara levantó la mano pidiendo distancia. «No creas que puedes simplemente aparecer ahora y cambiar el pasado. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero». La crudeza de sus palabras cortó más hondo que cualquier acusación. Augusto, que siempre había tenido el control de todo a su alrededor, se sintió pequeño por primera vez. Era como si todo el imperio que construyó no valiera nada ante el rechazo de su propia hija. Se contuvo, respetando su espacio,
pero por dentro ardía el miedo de haber perdido la oportunidad de reparar sus errores. Al escuchar la revelación, Clara sintió que el pecho se le apretaba de tal forma que parecía faltarle el aire. Los ojos se le llenaron de lágrimas y, incapaz de soportar el peso del momento, salió corriendo del despacho. Subió las escaleras a toda prisa, entró en la habitación de huéspedes y se desplomó en la orilla de la cama. El llanto brotó con fuerza, sollozos que parecían traer a la superficie todo el dolor acumulado desde la infancia. Se cubría el rostro con las manos, repitiendo en silencio: ¿por qué? ¿Por qué ahora? El corazón le palpitaba en una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. Sofía se despertó con el llanto de su madre y, aún somnolienta, se acercó. Tocó suavemente el brazo de Clara y preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué estás llorando?». La simple pregunta de su hija atravesó el corazón de Clara como una flecha. Pocos segundos después, Augusto apareció en la puerta, titubeante, visiblemente afectado. Clara, con los ojos enrojecidos, levantó el rostro y dijo entre sollozos: «No sé si puedo perdonarte ahora, pero no quiero que ella crezca sin saber quién eres». Clara se secó las lágrimas deprisa al notar a Augusto en la puerta, pero no pudo ocultar el dolor marcado en su rostro. «¿Por qué viniste detrás de mí?», preguntó con la voz quebrada. Él no respondió de inmediato, solo dio unos pasos dentro de la habitación, vacilante, como si estuviera pisando un terreno prohibido. «Porque no puedo perderte otra vez», murmuró. Las palabras resonaron, pero en lugar de consuelo, reabrieron la herida de la ausencia. Clara negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a correr. «Ya me perdiste. Crecí sin un padre, y nada cambia eso». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. Augusto, acostumbrado a controlar cualquier situación, se sintió impotente ante su hija. Quiso acercarse, pero la mirada de Clara era un muro levantado por años de abandono. «No sé cómo recuperar el tiempo perdido, pero quiero intentarlo», dijo, con la voz temblorosa de un hombre frágil. Clara abrazó a Sofía con fuerza, como si temiera que él pudiera arrebatarle lo único verdadero que había tenido siempre. En ese instante, quedó claro que no serían palabras ni disculpas las que derribarían las barreras entre ellos, sino algo mucho más grande que aún estaba por nacer. Sofía, sin entender la tensión que dominaba la habitación, miró a su madre y luego a Augusto. Con la pureza de quien aún no conoce las heridas del pasado, extendió su pequeña mano hacia él y preguntó con voz dulce: «¿Eres amigo de mamá?». El corazón de Clara se encogió al escuchar aquello y lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. Augusto tragó saliva, se arrodilló frente a la niña y respondió en voz baja: «Más que eso, Sofía, soy tu abuelo». Los ojos de la niña brillaron de sorpresa, pero sin juicios ni resentimientos, solo con la curiosidad de quien acababa de descubrir un nuevo lazo. Se acercó, tocó el rostro de Augusto y en un gesto espontáneo lo abrazó. El millonario cerró los ojos con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran libremente mientras envolvía a su nieta en sus brazos. Clara observaba la escena con el corazón dividido, aún herido por el abandono, pero conmovida por la inocencia de su hija que, sin saberlo, estaba abriendo la puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Clara permaneció en silencio, observando la escena frente a ella. Ver a Sofía en brazos de Augusto removía todo lo que sentía: rabia, dolor, resentimiento, pero también le mostraba algo nuevo. Tal vez su hija podía tener lo que ella nunca tuvo, alguien dispuesto a estar presente. Aún con lágrimas en el rostro, Clara respiró hondo y dijo con voz temblorosa: «No sé si puedo perdonarte ahora, pero no quiero que ella crezca sin saber quién eres». Fue como abrir una rendija en el muro que había levantado durante tantos años. Augusto la miró con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo a Sofía como si hubiera encontrado al fin la pieza que le faltaba en la vida.
No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad, Clara. Voy a demostrar día tras día que ya no soy el hombre que te abandonó. Quiero estar aquí, para ti y para ella. Había verdad en su voz, una vulnerabilidad rara en alguien que siempre había vivido de poder y control. Clara no respondió de inmediato, pero por primera vez no sintió solo dolor al mirarlo. Había una chispa de esperanza, pequeña, pero suficiente para empezar a escribir una nueva historia. Habían pasado meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. La casa, que antes parecía una mansión fría y distante, ahora respiraba otra atmósfera. En los pasillos antes silenciosos resonaban las risas de Sofía corriendo de un lado a otro sin miedo, como si aquel lugar se hubiera convertido al fin en su hogar. Augusto la observaba jugar y en cada sonrisa de su nieta encontraba el perdón que tanto buscaba. Clara, por su parte, no olvidó el dolor del pasado, pero aprendió a convivir con él. Aún llevaba las cicatrices de una infancia sin padre, pero ahora veía en cada gesto del hombre frente a ella un esfuerzo sincero por reparar lo perdido. El millonario que antes vivía de orgullo y poder se había transformado en alguien vulnerable, dispuesto a amar sin reservas. Y, para Clara, ese cambio no borraba la ausencia, pero abría la posibilidad de escribir una nueva historia, no de riquezas ni mansiones, sino de familia y de un nuevo comienzo.